hasta ahora la poca información que hay es que efectivamente hubo un tiroteo entre Fuerzas Armadas de Egipto con la Fuerza de Defensa de Israel. Pero aparentemente el fuego se habría iniciado aparentemente por un disparo que hizo dentro de la Franja de Gaza, pero muy especialmente en lo que se denomina el corredor Filadelfia. Otros le dicen el corredor Filadelfia, que es un corredor que se creó en el año 1993, después de los acuerdos de Oslo, que va desde Israel hasta Egipto. Desde Israel sale desde el paso Kerem Shalom y llega hasta Egipto. Todo el corredor tiene 14 kilómetros de extensión, Gaza, y el corredor pasa a ser controlado militarmente por Egipto. La idea de este corredor es que no circule contrabando, que no circule armamento, básicamente, que no circulen pertrechos militares que eventualmente alienten el crecimiento terrorista en la Franja de Gaza. Finalmente, obviamente, a pesar de que estaba en poder de los egipcios, con un control de 750 soldados, fue un facilitador del contrabando de armamento, porque tamaña cantidad de armamento que llegó a la Franja de Gaza no entraba, por supuesto, por ningún paso de Israel. Tuvo que haber entrado por Egipto. Evidentemente, este es el tema. Pero la verdad es que Egipto fue un hombre brillante, esto también hay que decirlo. Fue un visionario en Medio Oriente, en Egipto, que ya había transcurrido 5 guerras Egipto con Israel. Él se da cuenta que el Medio Oriente tiene una solución que es la paz. Va a Jerusalén en el año 1977, lo recibe Menachem Begin, que en aquel momento era primer ministro de Israel, militar. Uno de los soldados del ejército de Egipto saca su ametralladora y asesina al presidente egipcio Anwar al-Sadat. ¿Por qué también te digo Egipto? Egipto también era el poseedor de la Franja de Gaza antes de la Guerra de los 6 días. Claro. Cuando la Guerra de los 6 días termina, Israel propone entre los acuerdos la doctrina de los hermanos musulmanes. ¿Dónde nació? En Egipto. ¿En qué año? 1928. El fundador de esta visión terrorista fue Hassan al-Banna, que es el padre ideológico del movimiento terrorista Hamas. Por supuesto que Egipto las autoridades fueron inteligentes, nunca quisieron de vuelta la Franja de Gaza, así como tampoco al padre del actual rey de Jordania. Lo concreto, que este movimiento, esta incursión militar, por decirlo, esta escaramuza, no creo para nada, es una opinión personal y también un deseo, que haga trastrabillar el acuerdo de paz. Fíjate vos que no hubo ningún comunicado oficial ni de Egipto, no hubo ni siquiera tampoco un comunicado oficial de Israel al respecto. Se dice que se va a investigar cuál fue el origen. Pero la verdad es que Egipto no quiere en absoluto a los palestinos que eventualmente vengan desde la Franja de Gaza a Egipto, claro, porque no tienen permiso de entrada. Y el problema que tiene Egipto con respecto a la incursión militar de Israel que está tratando de hacer, de alguna manera se está haciendo parcialmente, es que eventualmente esto provoque un éxodo de cientos de miles de palestinos que están en la franja, que están en Rafah, accediendo o presionando las fronteras de Egipto. En conclusión, personalmente creo que esto no va a trastabillar el acuerdo de paz que Egipto tiene con Israel en absoluto, porque hay intereses comunes. Hay lo que se denomina una paz fría, pero paz al fin. Claro. Y la verdad que el interés de Egipto es tener también, por supuesto, un país moderadamente que se pueda controlar. Recordemos que el anterior presidente de Egipto, actual es el general al-Sisi, pero el anterior era Morsi, que fue destituido del poder porque la verdad que tenía una comunión muy fuerte con toda esa visión islamista totalmente extremista. Y esto es el tema en cuestión. ¿Hay un interés compartido de Egipto en que no haya avance de los palestinos con respecto a Egipto? Y también es cierto que Israel tiene la cerrada la frontera porque luego, después del 7 de octubre, a pesar que desde la Franja de Gaza entraban 21.000 trabajadores palestinos con permiso de trabajo a Israel, la frontera quedó cerrada. La única salida que tiene hoy de la Franja de Gaza es un puerto que construyó hace muy poquito tiempo las autoridades norteamericanas, que de ahí tendrían eventualmente su salida al mar. Simplemente te quiero comentar que hoy también hubieron una noticia muy fuerte en los medios internacionales, porque tanto España como Noruega y como Irlanda reconocieron a Palestina como si fuera un Estado. Pero en el mismo día de hoy, Dinamarca rechazó la propuesta de reconocer a Palestina como un Estado porque dicen que las negociaciones tienen que ser bilaterales
y no se puede crear un Estado en forma unilateral. Porque la pregunta es, ¿a quién es la autoridad de Palestina? ¿El Hamas o Mahmoud Abbas? ¿Cuáles son las fronteras? ¿Cuál es la negociación? ¿Es un premio para el Hamas? Estas son todas las incógnitas y todos los problemas de un mundo que está cada vez muy y muy más complicado, Santiago. Claro, porque el mundo está, por un lado, reconociendo a Palestina como un Estado, pero dejando en claro, y esto lo escuchábamos al presidente de España, dejando en claro que el pueblo israelí es un pueblo amigo, que nada tiene que ver con enemistarse con Israel. ¿Se puede ser tibio en esta decisión? ¿Puede uno reconocer el Estado de Palestina y sin embargo no hacerlo en contra del Estado de Israel? Mira, la verdad, Santiago, tu pregunta es excelente y yo diría brillante, porque vos sabés que sos muy entendedor en el tema. Vos cuando estás jugando el juego de la política internacional y especialmente en un problema tan complejo como es el Medio Oriente, hay que tener en cuenta, fíjate vos, cuando se hizo los acuerdos de Oslo, ¿quién estaba presidiendo en ese momento al pueblo palestino? Yasser Arafat. Y las negociaciones fueron bilaterales. Se llegó a un entendimiento, se delimitaron fronteras, quedaron algunos temas para discutir, pero hubo un representante. Hoy no sabés ni siquiera quién representa al pueblo palestino. Por Claro. ejemplo, si Mahmoud Abbas o Abu Mazen, que es su nombre de guerra, hiciera y diera elecciones en Cisjordania, me refiero a Judea y Samaria, seguramente él perdería las elecciones y jamás ganaría la elección porque está reputado por los propios palestinos como un ladrón y un corrupto total. En consecuencia, tenés un poder bifronte. En la Franja de Gaza está el Hamas. En Cisjordania, Mahmoud Abbas. No hay ni siquiera un líder con el cual negociar. Si me preguntas a mí mi opinión personal, Santiago, es que obviamente creo que Pedro Sánchez está totalmente desubicado al respecto, porque incluso no escapa el control de los observadores políticos en todo el mundo, de que esto lo está tratando de utilizar, porque del 6 al 9 de junio, ya dentro de muy poquitos días, van a haber elecciones en el Parlamento Europeo. España disputa 61 bancas de las 720. Y obviamente, aparentemente, la fuerza que va a tener en Europa, en el Parlamento Europeo, la derecha va a ser cada vez mayor. Y es evidentemente, como dice el Partido Popular, que es la oposición del Partido Socialista, está utilizando Pedro Sánchez esto como caballito de batalla para aglutinar todas las fuerzas, entre comillas, llamadas progresistas, pero que está alejando a España de un concierto normal y de entendimiento con Israel. E incluso algunos atrevieron a decir que si el Partido Popular llega a tener una fuerza muy grande en las elecciones del Parlamento Europeo, van a poder en revisión la decisión de España en el momento que sea adecuado. O sea, el programa no es para nada simple, Santiago. Te escuchaba, Alberto, la palabra soberanía y no puedo no hacer algunos paralelismos con lo que pasa en territorios que eran de una nación que terminan siendo usurpados y habitados por personas que son totalmente contrarias a la cultura del país original y el país como en el caso de Egipto, prefiere perderlo. No es nuestro caso. Nosotros en Malvinas no preferimos perderla, se han usurpado, lo intentamos alguna vez, pero claro, hoy la población de Malvinas es totalmente inglesa, nada tiene que ver con su país de origen. ¿Cómo se maneja esa situación donde Egipto relega esa soberanía directamente? Mira, vamos a ver un poquito lo siguiente. Egipto tuvo una actitud de una visión, porque el Medio Oriente, yo siempre lo charlé contigo, Santiago, es muy difícil analizar el Medio Oriente con mentalidad occidental. El tema palestino es un tema de una problemática que arrancó a partir de la resolución 181 del año 1947. Porque todos esos territorios le pertenecían desde el siglo XV a lo que luego fue el Imperio Otomano. Claro. Imperio que se desvanece en el año 1920, cuando se crea la República Turca. Pero todo ese territorio queda en manos de lo que en aquel momento se denominó la Liga de las Naciones, luego se llamó las Naciones Unidas, y se decide partir ese territorio, que lo llamaron Palestina, que es una deformación de la palabra,
porque se castellanizó como Palestina, pero el origen de la palabra es Filistina, que eran los enemigos de los judíos cuando en el siglo I de la era común, Roma toma lo que es el reino de Israel y le cambia el nombre a toda esa zona y lo llama Filistina. ¿Por qué? Porque con ese nombre recordaba a los filisteos, Claro. que eran cretenses, la verdad, para que el nombre quede como un estigma para los judíos que vivían en esa zona. Luego el nombre, Yasser Arafat lo empezó a seguir manejando como Palestina y se popularizó. Pero ¿quiénes son los palestinos? Los palestinos, que se hablan de refugiados, comienza con el año 1947, resolución 181, luego se crea el Estado de Israel y se abre ese territorio palestino en dos partes, una parte para los judíos y otra parte para los árabes. En aquel momento estaba Ben Gurión de primer ministro y él acepta el territorio, dice, no es el territorio mejor que a mí me hubiera gustado en cuanto a su extensión, Claro, pero es el acepto. único posible y lo acepto. Lo que eran los del territorio de los árabes no aceptan la división, comienza a los pocos días ya la invasión de los países árabes, 5 países árabes, sobre Israel, y los árabes que estaban viviendo en el territorio que iba a ser Palestina propiamente dicho, se reúnen con el ejército de los 5 países que atacan a Israel, la guerra la pierden, y luego esos árabes que fueron a esos países no fueron aceptados por los países árabes, o sea, los árabes no aceptaron a sus árabes, y en consecuencia no los aceptaron, y en consecuencia quedaron como, entre comillas, como vagabundos en un territorio que los países árabes islámicos no los aceptan, y que Israel dijo, los árabes que quedaron dentro de Israel antes de la guerra son ciudadanos de pleno derecho, actualmente son jueces, son ministros, absolutamente todo. Ahora, el que se fue para luchar contra el Estado de Israel, ese no vuelve porque no le vamos a dar el estatus de ciudadano. Y ahí empieza la diáspora de los refugiados. Pero te voy a dar un dato que muy poca gente sabe, Santiago. Vos sabés que hay 59 campamentos de refugiados palestinos, y te voy a dar la cifra exacta. En Gaza, claro, uno diría, ¿cómo? Si Israel no está más desde el año 2005 en Gaza, ¿cómo puede ser que haya campamentos de refugiados? Bueno, oficialmente hay 8 campamentos de refugiados que alojan a 1.400.000 palestinos. Quiere decir que casi el 70% de los palestinos que están dentro de la franja de Gaza viven en campamentos de refugiados, alimentados por supuesto con los dineros de las Naciones Unidas. En Jordania hay 10 campamentos de refugiados, en Siria 12, en el Líbano hay 12, y también en Cisjordania hay 17. ¿Qué quiere decir? Que luego, desgraciadamente, el tema de los refugiados palestinos se utilizó de una manera muy cruel, que en realidad ellos fueron víctimas también de la propia narrativa de los países que luego manejan los conflictos a sus propios intereses personales, pero nunca pensando en la población. Este es el tema. También es cierto que, como dice la historia, que había muchos judíos que hasta la resolución 181 vivían en los países árabes. Y esta diáspora, cuando empieza la partición y se crea el Estado de Israel, no pudieron vivir más en los países árabes porque la vida era imposible para ellos ahí. Claro. Y esto estamos hablando de un grupo de 900.000 personas, que era mayor que la cantidad de palestinos o árabes que se fueron en aquel momento como refugiados. Lo que pasa es que el Estado de Israel los acogió, eran judíos y le dio la ciudadanía, por lo que se denominó la ley del retorno. En definitiva, contestando a tu pregunta, que es muy buena, no podés crear un Estado simplemente por forma unilateral. Claro. No podés dejar de entender solamente por un plumazo que se te ocurre crear un Estado. No sabés cuáles son las fronteras, quién lo va a dirigir, cómo va a estar militarizado o no va a estar militarizado. Es una zona terriblemente complicada, es una zona donde hay intereses cruzados enormes. En consecuencia, decir alegremente desde un parlamento de España o de Noruega o de Irlanda, vamos a crear una España. Vos sabés, Santiago, que hoy, mira, entre vos y yo estamos hablando, creo que hace 3 horas atrás, hay un partido de oposición que están tratando de meter en la Knesset, el Parlamento de Israel, un proyecto diciendo, bueno, si España reconoce el Estado palestino en forma unilateral sin negociaciones, ¿no habría que reconocer, por ejemplo, a Cataluña y al País Vasco? Claro. Porque si no hace falta negociaciones, ¿por qué no creamos a Cataluña como un país independiente? Claro, y los países que apoyan a Israel dirán Cataluña es independiente, ¿no? Algo que lo llevó al poder a Pedro Sánchez también, cerrando el acuerdo con los independentistas de ese lugar. Ahora, quería, para cerrar, Alberto,
¿cuánto incrementa la cuestión religiosa en estos conflictos y el fundamentalismo religioso de muchos de estos pueblos? Mirá, vamos a ver. El Hamas en realidad está, por ejemplo, Hamas como organización así terrorista está creado cuando vos ves la carta fundacional, que es el 18 de agosto de 1988, habla de la desaparición de los judíos directamente. Por eso los palestinos hoy hablan de limpiar la zona de judíos desde el río hasta el mar. Se refiere al río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Obviamente que hay una parte dentro del Islam que es absolutamente integrista, que quiere que se aplique la ley religiosa islámica, se llama Sharia, para dirigir los destinos, que es la idea del califato. El califa es el líder supremo, de ahí venía el Estado Islámico, el ISIS, crear un califato, un califa que tenga la suma del poder público. Pero acá no se está, la verdad es que no se está luchando por territorio, no hay una lucha por territorio, y te voy a decir por qué, Santiago. Todo Israel tiene 21.000 kilómetros cuadrados, ¿correcto? Vos ponete a pensar, fíjate las dimensiones que tienen los demás países árabes, por ejemplo. Y digo árabes porque en realidad los árabes son apenas el 20% de todo el Islam. Pero fíjate, no es por un tema de extensión, porque acá hay lo que se parte de una teoría de que todo lo que la religión verdadera, y esto ya tendría que ser motivo de otra charla en otro momento, en otra oportunidad, hay una parte del Islam, que dice que en realidad la única religión verdadera es Islam y todo el resto del mundo debe ser convertido. Y hay un grupo de personas enceguecidas que luego no trepidan en agarrar las armas para imponer esta visión de que el mundo tiene que tener una tendencia a ser islámico. Más aún, incluso dicen, de acuerdo a los estudios de escuelas coránicas, que dicen que territorios que en algún momento fueron dominados por el Islam, es una vergüenza que ahora el Islam haya perdido poder y tienen que ser retomados. Por eso te digo, Santiago, hablando de España, claro, eso incluye España, ¿no? Fundamentalistas islámicos hablan del andaluz, que le recuerdo a la gente que no es Andalucía, es toda la península ibérica, porque el Islam tuvo presencia durante 7 siglos en la península. En ese caso, claro que hay los que adoptan esa teoría, tienen que arrasar con todo lo que no sea islámico para imponer lo que ellos llaman la religión verdadera. En el caso de Israel, claro que por supuesto el gobierno tiene una coalición con un grupo ortodoxo fundamentalista, un grupo ortodoxo muy que uno puede no estar de acuerdo. Pero en todo caso estamos hablando del 18%, y así como hoy Netanyahu, que él no es religioso, adoptó una coalición con una parte de los grupos religiosos, no menos cierto, el día de mañana, no muy largo plazo, Netanyahu no va a estar en el poder, pero la religión no maneja los destinos del Estado de Israel, a punto tal de que vos podés llegar a ser juez de la Corte Suprema en Israel y no ser judío, absolutamente, insisto. 2 millones de personas árabes, de los 9,5 millones aproximadamente de ciudadanos de Israel, son árabes mayoritariamente islámicos y algunos serán cristianos. Por supuesto hay una minoría kurda también, pero esto es lo que estamos teniendo. Un mapa complicadísimo, y creo que Pedro Sánchez quiso hacer caso omiso en una actitud totalmente, en mi opinión, desacertadísima y fuera de lugar, ignorando la historia y la lógica y casi llevando a una tensión inadmisible con las relaciones con el Estado de Israel. Y esto incluso se lo han dicho muchos políticos de la Unión Europea, y esto también se lo dijo Geert Wilders, que va a ser el hombre fuerte ya de los Países Bajos, absolutamente. Veremos cómo sigue, Alberto, este conflicto. Veíamos imágenes de muchos refugiados en escuelas, refugiados palestinos. Veremos cómo continúa esta guerra entre Hamas e Israel y todos los países periféricos que van teniendo alguna noticia aislada, pero noticia al fin. Gracias, Alberto. Un abrazo enorme, gracias a vos. Un gran abrazo. Todo lo que tenías que saber sobre la historia, la geopolítica de Medio Oriente, acá en la pantalla.